Muy buenas tardes, amigos. Muchas gracias por entrar en mi casa en el día de hoy. Quiero compartir con ustedes algunos pensamientos, algunas opiniones que tengo, y por eso quiero hablar de Cuba. Cuba es un tema bien sensible para nosotros, los que nacimos allá en la isla del Caribe. Aunque vivamos en cualquier parte del mundo, todos sentimos un gran amor por Cuba y por tanto deseamos lo mejor para los cubanos que todavía viven allá. Les quiero decir que estoy muy triste, pero muy triste al ver las condiciones en que se encuentran nuestros hermanos que están en la isla viviendo bajo ese yugo opresor. Es inconcebible que la isla se encuentre en esas condiciones después de tantos años de maltrato, de desgaste, de tanta ineficiencia económica, política y de todo sentido por parte de ese gobierno. El gobierno que ha acabado con la isla, el sistema que ha destruido totalmente a nuestra isla. Yo cuando llegó Fidel en enero del 59 a Cuba, yo tenía 13 años y sinceramente no tengo palabras para expresar lo indignada que me siento, lo frustrada al ver la situación de aquel país. Cuba era un país precioso, lindo, acogedor, estaba lleno de futuro. Cuba en el año 59, cuando Fidel llegó a La Habana, nuestra industrialización iba caminando poco a poco, con pasos lentos quizás, pero firmes. El pueblo de Cuba era feliz hasta cierto punto, dentro de lo que podía ser, dentro de su capacidad. Pero en estos momentos nadie es feliz, solamente la cúpula, que ellos son los que tienen todos los privilegios, son los que tienen el dinero, son los que tienen la posibilidad de salir al extranjero. Ellos salen cuando quieren, entran cuando quieren, gastan todo el dinero que les correspondería invertir en el pueblo, invertir en el país. No, ellos se lo echan en el bolsillo descaradamente. Eso es increíble, hasta el punto en que llega el egoísmo, hasta el punto en que llega el despotismo, hasta el punto en que llega el deseo de oprimir, el deseo de gobernar a otros sin piedad. Yo no entiendo cómo todavía, después de tantos años, 67 años, todavía esa gente se mantengan en el poder. No entiendo, ellos ya no queda prácticamente nada allí. Cuando ellos llegaron, Cuba era el primer exportador de petróleo, de caña de azúcar, en Cuba. Cuando ellos llegaron al poder, Cuba estaba en sus mejores tiempos. Cuba tenía un turismo muy positivo, un turismo donde los turistas se sentían acogidos con diferentes comodidades que habían y que existían en el país. Ellos disfrutaban muchísimo de Cuba. Los otros cubanos, inclusive los que estábamos viviendo dentro de Cuba, teníamos mucha libertad de salir cuando quisiéramos. Muchos cubanos con dinero que lo podían hacer viajaban a Estados Unidos solamente a la hora de almuerzo, almorzaban, iban a las tiendas y después regresaban a Cuba. Los cubanos nunca tuvieron el deseo de dejar la isla. Los cubanos vivían dentro de la isla, dentro de sus posibilidades, vivían felices. Cuba nunca fue un país de emigrantes. Al contrario, a Cuba iban siempre muchas personas de otros países, iban a vivir allí. Los chinos se instalaron en Cuba
y tenían lavanderías, tenían tintorerías, tenían diferentes comercios. Los judíos también, había muchos judíos en Cuba. En general los españoles también iban a vivir a Cuba. Era innumerable la cantidad de personas de otros países que iban a vivir a Cuba, porque era un ambiente acogedor, un ambiente bonito. Yo no entiendo cómo es que ahora este sistema ha dejado de destruir al país de esta manera. Cuba tenía una industria azucarera, tenía una industria tabacalera que era excelente también. Se exportaba café también, se sembraba y se exportaba café. Se sembraba y se exportaba hasta a veces algunos alimentos también. Cuba no carecía de alimentos agrícolas, porque allí se sembraba de todo y la tierra era fértil para eso. Yo no me explico cómo es que Cuba, la incapacidad de ese gobierno, la incapacidad de ese sistema, no lo ha llevado al límite extremo de la pobreza a nuestro país. Es increíble. Yo sinceramente entiendo a muchos cubanos que están dentro de la isla y algunos, muy pocos, que están aquí en Estados Unidos, que son partidarios de que cuando Cuba sea libre, tener la posibilidad de ser solamente gobernarse por sí mismo y tener un gobierno independiente sin que nadie intervenga. Pero mi opinión muy personal y particular es que en los momentos en que se encuentra Cuba, en los momentos en que está la población cubana, el desconocimiento tan grande por la falta de información que tiene el pueblo cubano de lo que es la democracia, de lo que son los partidos políticos, de lo que es una estabilización económica, es, para mi entender, lo mejor que alguien nos ayude bastante, pero bastante. A Cuba hay que reconstruirla de nuevo. Cuba, los edificios se están cayendo, sobre todo en La Habana. Eso ya está tan destruido que no hay forma de repararlo. Eso hay que tumbarlo todo y volverlo a construir. ¿Con qué posibilidad, con qué dinero, con qué recursos económicos cuenta el pueblo cubano para poder hacer todo eso? A mi entender, yo creo que solamente un país como Estados Unidos y con la disposición de nuestro gran presidente Donald Trump, que es el único en 67 años que se ha preocupado lo suficientemente de Cuba para decir todo lo que está hablando y para querer ayudar y que Cuba salga de verdad de ese pozo infinito, que están en lo último del pozo, en el fondo del pozo, que Cuba está viviendo en el medio de la pudrición de la basura en las calles. Yo veo a los niños, veo a las personas mayores buscando ir en la basura. Eso es una cosa insalubre totalmente, que el pueblo está sufriendo por cuenta de que el gobierno ha propiciado esas malas condiciones para el pueblo, porque no ha hecho nada por el pueblo, nada más que echarse el dinero en el bolsillo, es lo único que ha hecho. De la única forma que uno puede salir adelante con más rapidez, de la única forma que el pueblo de Cuba puede salir adelante con más ayuda es o sería si nosotros aceptáramos la ayuda temporal de Estados Unidos. Ya digo, temporal. No en mi caso. Les digo que en mi caso yo aceptaría hasta que Cuba fuera el país, el estado 51 de los Estados Unidos. Yo sé que muchas personas no quieren eso, pero yo pienso todo lo que he vivido en toda mi vida. Pienso en todos los gobiernos anteriores a Fidel Castro que ha habido en Cuba. En Cuba prácticamente todos los gobiernos que pasaron fueron gobiernos corruptos, prácticamente.
Gobiernos que trataron de robar, gobiernos que reprimían a la población. Siempre ha sido, por lo general, siempre ha sido así. Cuba necesita estabilizarse, pero mucho, mucho en estos momentos. Necesita una estabilización, necesita que alguien los guíe, y yo creo que en estos momentos de verdad estamos en las mejores condiciones y en la mejor oportunidad de que el gobierno norteamericano nos ayude, principalmente porque Donald Trump, nuestro presidente, está dispuesto a eso. En segundo lugar, porque nuestro jefe de Estado es un cubano americano. Nació aquí, pero los padres cubanos, los abuelos cubanos. Él tiene por problemas de familia, conocimiento de todo lo que ha pasado el pueblo de Cuba. Tiene conocimiento de toda la situación cubana. Y tiene conocimiento y sobre todo el interés, mucho interés por ayudar al pueblo de Cuba. Nosotros debíamos dejar nuestro orgullo, por lo menos un poquito al lado, dejarlo un poquito de lado, dejarnos ayudar, dejarnos educar, porque aunque ustedes no lo crean, el pueblo de Cuba necesita educación, no educación elemental, no me refiero a eso, me refiero a educación política, porque los cubanos han estado muy privados de información, y la información que tienen allá no es la misma información que se maneja en el mundo entero. Es diferente totalmente. En problemas de política, Cuba, yo sé que los cubanos no tienen la posibilidad de saber todo lo que sucede en el mundo. Nosotros necesitamos un empujón, pero un empujón que nos ayude de verdad a salir lo más rápido posible para poder después llegar al momento de, si en general se quiere un gobierno independiente, poder llegar a unas elecciones donde todo el mundo pueda participar, donde se pueda hacer democráticamente, para mi entender, el mejor sistema de política que existe en el mundo es el de los Estados Unidos. Aquí inclusive los presidentes a veces se ven atados de manos y pies porque no pueden hacer, aunque ellos lo quieren llevar a cabo, hay muchas leyes que ellos no pueden llevarlas a cabo, no las pueden ejecutar, porque como existen dos partidos, como existe un Congreso y como existe un Senado, él puede dirigir y puede opinar, pero no es directamente el presidente el que manda. Todos unidos, Congreso, Senado, partidos, tanto demócratas como republicanos, se unen para apoyar las leyes, para producir las leyes, para ver lo que es mejor para la población. Y esa experiencia, Cuba no la tiene y la necesita. En estos momentos que está viviendo el mundo, Cuba necesita mucho, mucho apoyo. Los cubanos necesitan mucho, pero mucho, aprender todo en política, aprender la forma de llevar un país como se está llevando en estos momentos los países, cómo se debe hacer para poder avanzar rápidamente, para poder comerciar con todos los países del mundo lo más rápido posible. Es claro, primeramente hay que empezar a producir, hay que organizarse dentro. Por eso digo, es que Cuba necesita de verdad una mano firme, una mano amiga, una mano que esté de verdad dispuesta a ayudar al pueblo cubano. Y eso dentro de Cuba va a ser muy difícil para los cubanos, porque ya les digo, la cosa en Cuba se ha deteriorado tanto que hasta los propios cubanos que viven dentro de la isla necesitan educarse en lo que existe mundialmente dentro de la política, dentro de la economía, dentro de las comercializaciones con otros países. Eso prácticamente hay que aprenderlo ahora desde cero, porque aquel sistema ha acabado con todo en Cuba. Además, otra opinión mía muy particular es que no se puedan hacer negociaciones con nadie de los que estén en el poder,
con nadie de los que estén participando en este gobierno que ha acabado con Cuba. El pueblo cubano no puede aceptar que ninguna de esa gente participe en ninguna negociación ni en ningún trato. Con ellos no puede haber trato, porque son ellos precisamente los culpables de toda la situación y de todo el problema que existe en Cuba. Señores, abran los ojos, no se dejen guiar por el patriotismo, no se dejen guiar por esa parte de que no, nosotros los cubanos nos podemos defender solos, no, nosotros los cubanos podemos dirigirnos solos. No, en estos momentos Cuba necesita mucha ayuda, Cuba necesita mucho apoyo y sobre todo Cuba necesita mucha orientación y educación política y educación económica. Hermanos, espero que este video les sirva de algo y los espero nuevamente aquí. Muchas gracias por escucharme. Que viva Cuba libre. Dios los bendiga a todos. Un beso. Los espero.